Hola familia Epicentro, bienvenidos a nuestra serie Hasta la última gota. Hoy seguimos profundizando en lo que fue la muerte y la resurrección de Jesucristo. Hoy tenemos un tema muy especial y es entre ladrones. Yo sé que están ustedes emocionados porque es una semana donde estamos recordando todo lo que hizo Jesús y quiero que Alejandra les cuente a ustedes por qué se llama de esta manera. Bueno, queremos hoy profundizar en un tema de pues la muerte de Jesús y queremos hablar sobre la crucifixión de Jesús y con quién estaba Jesús mientras fue crucificado. Recordemos que él estaba, y es un tema que digamos que todos lo sabemos, y es que él estaba entre dos ladrones, y por eso pues nuestra serie se llama Entre ladrones. Y lo que queremos hacer en este episodio es hablar sobre todo ese capítulo, o sea, hablar sobre qué pasó con Jesús en esa época, qué pasó mientras estaba con los dos ladrones, y profundizar un poco sobre la gracia y por qué somos salvos por gracia y no por obras. Entonces, no sé si quieres que empiece con el versículo. Sí, también no sé si alguna vez te has hecho esta pregunta, pero no sé si alguna vez te preguntaste, pero ¿qué hacía Jesús en esa cruz? ¿Qué hacía Jesús con esos dos ladrones? ¿Por qué estaban crucificando a Jesús? Y cuando Jesús es crucificado, nos narra el libro de Marcos, dice que ahí le colocaron, pues lo llevaron hasta allá, y ya vamos a ir al texto bíblico que nos va a explicar, porque siempre tenemos que ir a la palabra para entender bien el tema, pero al Señor le pusieron un letrero arriba que decía, Rey de los Judíos. Y al lado habían dos malhechores o dos rebeldes, llama también la escritura en la Reina Valera. Y ahí uno dice, pero ¿por qué Jesús es condenado de esta manera? ¿Qué importancia tiene pues morir en una cruz? Porque en esa época, no sé si lo sabías, pero el Imperio Romano crucificaba a lo peorcito de lo peorcito. Había muchos tipos de muertes, decapitaciones, desmembramientos, eso, pero los romanos adaptaban muchas cosas Eran fuertes, creativos. eran creativos. Y la cruz, que es inventada por el Imperio Asirio, es tomado, los romanos toman esta tradición, y a lo peor de lo peor, a los que habían hecho lo peor, los que se rebelaban contra el Imperio Romano, los que hacían revueltas, los que hacían de lo peor, los, los colocaban en una cruz, los sacrificaban, y literal era para traer escarnio a su cuerpo, a traer deshonra, que todo el mundo los viera. Les cuento que a veces por películas, o no sé si algunas veces has visto algo que tenga que ver con la cruz, eh, pues hemos visto en películas que es sangriento, que es doloroso, pero lo que vivió Jesús con esos dos ladrones era algo espeluznante porque los iban a atravesar, iban a derramar su sangre, tenían que estar ahí respirando, era una posición incómoda, los colocaban en un madero, los clavaban al madero y los exponían públicamente mientras iban desangrando y sufrían muchas cosas, eran latigados, bueno, vivían un completo infierno y uno dice, ¿qué hacía Jesús con esos dos ladrones? Entonces, quiero que le vayamos al texto del día de hoy. Quiero que hablas ahí, tú abras tu Biblia y prepares el corazón para lo que el Señor tiene para ti el día de hoy. Así que eh, ayúdame a leer Lucas 22 al 37. Bueno, queremos leer este versículo porque antes de la crucifixión de Jesús, y ustedes, los que han leído los evangelios, se dan cuenta que Jesús ya les estaba anunciando desde mucho antes a cada uno de esos discípulos cómo iba a ser su muerte, qué era lo que les iba a dejar después de morir, y él ya lo sabía. O sea, era como si Jesús tuviera claro lo que tenía que hacer, Jesús tenía clara la voluntad de Dios, y Jesús les estaba avisando a sus discípulos, tal vez con metáforas, tal vez con otras cosas, pero él ya tenía claro qué era lo que tenía y qué era lo que iba a hacer. Incluso, y esto es interesante, hasta el hecho de que iba a estar con ladrones, Jesús ya lo sabía y además estaba profetizado. Entonces queremos como leer esos versículos que están aquí en la Biblia, y está en Lucas 22:37, que dice: él les estaba hablando a sus discípulos, pues ha llegado el tiempo en que se cumpla la siguiente profecía acerca de mí. Fue contado entre los rebeldes. Eso dice en la NTV. Así es, todo lo que los profetas escribieron acerca de mí se cumplirá. Y esto es tremendo porque en serio está en una profecía de Isaías 53:12. Isaías 53, Jesús está citándole a los discípulos como lo dices, oiga, esto se tiene que cumplir.
Y en Isaías 53:12, un profeta que estuvo muchos años antes de que Jesús viniera a la tierra, escribió de Jesús: fue contado entre los rebeldes, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. En ese capítulo de Isaías 53, que ahora vamos a ir a más versículos que narran de manera espectacular todo lo que el Señor atravesaría, cómo sería humillado, cómo sería vulnerado, cómo su cuerpo sería latigado y destruido, porque el cuerpo de Jesús fue mutilado. Nos cuenta que cómo el Señor ya sabía, o sea, el Señor ya sabía que iba a ir a la cruz, el Señor ya sabía que iba a estar entre unos ladrones, y el tema de hoy es: ¿qué hacía Jesús entre esos dos ladrones? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene para nuestra vida? Porque todo lo que nos habla la Biblia, o todo lo que Jesús nos quiere enseñar, es para mostrarnos algo que Él iba a hacer. Nosotros ya lo vemos hacia el pasado, pero en ese momento Él estaba diciendo a sus discípulos: oigan, va a pasar unas cosas, y los discípulos le decían: pero ¿de qué estás hablando? No le entendían, y Él estaba citando profecías, y todas esas profecías se cumplieron en Cristo Jesús. Así que yo quiero que vayamos, ya teniendo claro que Jesús sabía que iba a ser crucificado, vamos a ir a adelantarnos de Lucas 22 a Lucas 23, 32, 35, y vamos a ver y vamos a explorar cómo lo vivió, qué pasó, qué nos narra la Biblia. La Biblia siempre tiene muchos detalles, la Biblia tiene palabras puntuales de cómo describen las cosas, y nosotros tenemos que meditar en esas palabras. A veces uno lo cuenta: yo me acuerdo que Jesús fue y decía había dos ladrones y ya, pero no, la palabra tiene unas cosas muy especiales que nos narran el sufrimiento, el significado, el padecimiento. Quiero que vayamos ahí, lo busques en tu Biblia, Lucas 23, del 32 al 35. Bueno, en mi versión dice: llevaron a otros dos, ambos criminales, esto sucedió después de que ya llegaron al Calvario, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Pues esto nos narra una cosa muy, muy especial, muy tremenda, y es que Jesús literalmente vivió cosas fuertes que ya nos narraba Isaías 53. Nos narraba cosas como que Él iba a tener padecimientos. Acá dice que la palabra que acabamos de leer en Isaías 53:12 dice que lo pusieron entre unos ladrones. Aquí estamos viendo un lugar. Jesús fue crucificado en un lugar que es específico en la Biblia, que lo llaman la calavera, lo llaman Gólgota, lo llaman de diferentes maneras. Y es un lugar donde los romanos iban a hacer estas crucifixiones. Y vemos cómo Jesús es llevado y es contado, literal, hay un ladrón, está Jesús, también como con su pena, condenado por los judíos, por el imperio romano, y vemos a otro ladrón, y dice que le pusieron uno a la derecha, uno a la izquierda. Por eso siempre en las imágenes que tenemos vemos que hay una cruz en la mitad y Jesús está en el centro, y eso también tiene un significado de que Jesús es el centro de nuestras vidas. Pero no sé qué más te llama la atención de ese pasaje. Entonces, sí, o sea, primero, tremendo porque, o sea, las profecías, se está cumpliendo algo de Isaías, y a mí me parece tremendo como la Biblia tiene, y eso lo he escuchado alguna vez, que tiene la mayor conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y que no se contradice. O sea, primero, para mí eso es tremendo. Segundo, la profecía dice tal cual, está contado entre los rebeldes. Entonces aquí está siendo contado entre dos ladrones que, siendo él sin pecado alguno, lo estaban crucificando con dos personas que eran completamente pecadoras. Además dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Recuerden que nosotros, el origen de este capítulo, y que no nos desviemos, es hablar más sobre la gracia y sobre por qué no somos salvos por obras. Y aquí ya, desde aquí ya nos está diciendo Jesús: Padre, perdónalos. Él es el que está intercediendo por nosotros. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Hasta hay una profecía también sobre los soldados sorteando sus ropas. Y más adelante dice: la multitud observaba y los líderes se burlaban, salvo a otros decían que si salve a sí mismo, si es verdad que el Mesías Dios los ha elegido. Sí, eso es, la verdad, esto es tremendo. Y algo que me encanta de la Biblia es que Dios siempre había anunciado acerca de Cristo, acerca de cómo iban a ser. Nos habla también acerca de cómo iba a vivir, cómo iba a ser su estilo de vida, pero también nos narra
de cómo iba a morir. Y quiero que vayamos a Salmos 22:16, y en esto, en lo que está sucediendo, en Juan, en lo que cada evangelio nos narra no diferentes versiones, sino el testimonio ocular de diferentes personas. En el evangelio de Juan está lo que Juan estaba viendo. Y Juan ve que cuando llega con los ladrones y lo están ahí como crucificando, y empieza todo como ese padecimiento, hay un momento espiritual, y a veces no entendemos que lo que pasó en la cruz no solamente fue un acto histórico que pasó, bueno, crucificaron a Jesús, le pasó esto, sino que algo espiritual estaba pasando. No solamente estaban crucificando ahí el cuerpo de Cristo, sino él espiritualmente estaba viviendo algo tremendo. Y en Juan nos dice que los dos ladrones, cuando estaban ahí, empezaron como a también lanzar insultos, porque había mucha gente lanzando insultos. Y esto lo hablábamos ahora en un tiempo, y nos parecía muy sorprendente cómo es que un ladrón, póngase usted imagínese que usted es ese ladrón y usted está siendo crucificado, y usted tenga el tiempo, o usted se desvíe del dolor que está sintiendo para criticar al de al lado, para criticar a Jesús. Oiga, sálvese a sí mismo. Algo espiritual estaba apoderándose de toda la gente alrededor, algo espiritual estaba ahí enceguecido como una cosa tremenda, y la Biblia nos lo narra. La Biblia nos narra lo que pasó espiritualmente en el Salmo 22:16-18. Dice: como perros me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, con satisfacción, perversa gente se detiene a mirarme. Tremendo. O sea, primero está diciendo, mucho tiempo atrás, David está diciendo que al Mesías lo iban a traspasar las manos y los pies. En la cruz traspasaron a Jesús en sus manos y en sus pies, con clavos gigantes para clavarlo en madero. Y dice que con satisfacción la gente se detiene a mirarlo, y dice que se reparten mi manto y echan suertes por mis ropas. Lo que Alejandra estaba diciendo ahorita, que hay una profecía, es en el Salmo 22. Y es sorprendente cómo David está anunciando lo que espiritualmente está pasando. Hay más antecitos de ese versículo, nos habla que como una manada de toros, de toros de Basán, y que son malvados, y literal el Señor se veía rodeado espiritualmente de gente que se estaba llenando por Satanás, que literal las tinieblas estaban como, sí, por fin lo atrapé, lo tengo encadenado, lo tengo ahí, y era algo espiritual que Jesús estaba viviendo, y Jesús con gran valentía, pues como dice la Escritura, no abrió su boca, estaba ahí, él estaba enfocado en que tenía que derramar la sangre, en que tenía que ir a sacrificarse por nosotros. Pero uno dice, hoy como estamos hablando de los ladrones, ¿cómo un ladrón se pone, o cómo a veces en circunstancias complicadas, en vez de, no sé, clamar misericordia o algo, estamos aún ofendiendo a Dios? O sea, es tremendo. Además es que, o sea, preciso él estaba en la cruz con personas que iban, o sea, decían, lo voy a insultar de la nada. Es algo, lo que dice Juan, es algo espiritual que de pronto hasta a veces nos pasa a nosotros, que nosotros no entendemos por qué siendo cristianos vamos al mundo y empiezan a ofendernos y empezamos a fastidiarle a la gente y empezamos, todo eso es algo espiritual. Y lo tremendo es que ellos no sabían que Cristo estaba venciendo a la muerte. O sea, Cristo venció la muerte y ellos estaban insultándolo, pero él estaba tranquilo porque estaba haciendo algo mucho más grande, que es que vencer la muerte, dar su vida por nosotros. Y eso creo que el demonio, no sé si lo sabía o no, pero era tremendo lo que le estaba haciendo. Sí, es muy tremendo ese símbolo de esos dos ladrones, porque Jesús, a la pregunta al inicio, ¿qué hace Jesús en una cruz? Jesús está yendo como un pecador, como alguien, como el de los peores pecadores para Roma, para los judíos, y está muriendo con dos malhechores, con dos rebeldes. ¿Y qué hace un inocente ahí? ¿Qué hace Jesús ahí? Y la Biblia nos narra que nosotros éramos esos rebeldes, que el Señor tenía que tomar nuestro lugar. Incluso un hecho que pasa antes de todo esto es que el pueblo tiene la lección de elegir a quién se libera: a Barrabás, un hombre revolucionario, un rebelde de Roma, y a Jesús. Y aunque Jesús no tenía pecado, no había hecho nada, el pueblo dijo, no importa, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y él fue inocentemente, pero murió como
como un como criminal, un como criminal, un ladrón. exacto. Incluso desde ahí, desde lo de Barrabás, él ya estaba con ladrones, o sea, tal cual como dice el Salmo 22, desde ahí ya estaba conviviendo con ladrones, con pecadores, con alguien que, pues él, o sea, lo que dice es la pregunta, ¿qué hace Jesús, el rey de los judíos, con gente así, con pecadores? ¿Qué hace Jesús siendo condenado con los que, siendo sin pecado alguno, con los que estaban mal? Em, no sé si seguimos Sí, leyendo Lucas sigamos, 23. sigamos leyendo Lucas 23, ahí, si tienes ahí tu Biblia a la Ajá. mano, del versículo 36 al 43. Entonces hasta aquí íbamos en que, listo, Jesús fue crucificado con dos ladrones, uno a cada lado, uno a la derecha y uno a la izquierda. Jesús ahí, estando crucificado, siendo azotado, siendo escupido, siendo humillado, aún así estaba pidiendo por nosotros, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La multitud observaba y los líderes se burlaban, lo que dicen en el Salmo, salvo a otros decían. Y después dice, los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber. Y exclamaron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales, colgados junto a él, se burló. Así que eres el Mesías, demuéstratelo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Incluso los fariseos decían, quítenle, necesito que le quiten ese letrero de ahí. O sea, él no es ningún rey de los judíos. Y Pilato dijo, no, lo que está escrito, escrito está. Ahí se queda el letrero del rey de los judíos. Ya estaba declarado como el rey de los judíos. Y después dice, pero el otro criminal protestó. Y aquí viene lo interesante. Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Y luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió, te agradezco que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto nos narra algo muy especial. Yo quiero que nos detengamos para que analices un versículo muy especial. Y es que ya hablamos que Jesús está humillado, está siendo humillado. Incluso los ladrones, los malhechores, están con Jesús y en un momento en el libro de Juan nos dice que los dos se burlaron. Pero hay un momento de que ya sabemos que está Jesús viviendo algo espiritual, hay demonios ahí, el ambiente es muy complicado, la gente tiene ira y literal están inundados de demonios, clamando la muerte de su Mesías. Pero acá la Biblia nos trae algo especial, algo que vivió uno de esos criminales y es algo que se llama arrepentimiento. Él tuvo un encuentro, literal, él estaba al lado de Dios, él estaba al lado de aquel que lo podía salvar. Y en el momento como que sale de esa burla y empieza a darse cuenta de su condición, él sangrando, él ahí, y empieza a mirar el otro y dice, bueno, el otro también es como yo, pero ¿qué hace aquí? O sea, ¿yo por qué le estoy aquí ofendiendo a este hombre? Y nos empieza a revelar unas cosas de su corazón, porque dice que en el versículo 40, el otro criminal protestó, ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? O sea, él está teniendo temor de Dios. La palabra nos dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Él empezó a tener lucidez, algo le empezó a suceder. Oiga, acá está alguien inocente, yo soy culpable y no deberíamos tratarlo así. Él empezó a sentirse mal, él empezó a tener comprensión del pecado, comprensión de que, oiga, yo soy pecador, pero este hombre, ¿qué hace aquí? No entiendo. Y lo que más me sorprende, si quieres decir algo de ese versículo. No, sí, es que fue como una revelación de un momento a otro que tuvo él. Fue como, hey, y yo creo que hasta de pronto antes lo había escuchado predicar o tal vez había escuchado su palabra, porque pues que sea como de la nada, pues es raro. Pero fue una revelación que no tuvo el ladrón que estaba al otro lado, porque todo el mundo lo estaba insultando, los soldados lo estaban insultando, la moda era insultarlo, pero él dijo, hey, ¿qué hace este señor acá que no ha cometido pecado alguno y está muriéndose? O sea, ¿qué hace él acá? Y él tuvo como esa revelación de necesito el perdón, necesito salvación. O sea, estoy a punto de morirme, ya estoy en las últimas, necesito esa salvación, ¿qué hago? Y ahí fue cuando le habló. Y ahí viene, o sea, primero se da cuenta de su condición, como lo decías, le dice al otro, oiga, nosotros estamos aquí, pero él se inquieta y no se quedó en la inquietud, no se quedó solamente en como, uy, es que pobrecito este man aquí conmigo, sino en medio de todo lo que está pasando, Dios, por la misericordia de Dios, y para que tengamos una lección de vida, porque siempre que miremos la cruz, siempre van a estar esos dos personajes ahí, siempre recordaremos que Jesús fue crucificado ante esos dos malhechores, y este malhechor de la nada dice,
después de sentir arrepentimiento y conocer que son pecadores, él le dice a Jesús de la nada, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así. Y esto no son cualquier palabra, porque uno podría decir, Jesús, perdón por lo que te dije. O uno podría decir, pobre hombre, que Dios tenga misericordia de ti. O cualquier cosa. Pero él está dando una confesión como si fuera un cristiano teológico, como si supiera muchas cosas, porque él dice, acuérdate de mí cuando empieces a reinar. O sea, él está confesando, tú eres rey. Él está confesando, tú vas a reinar. Él está confesando casi que tú, yo sé, como en el fondo de su corazón, incluso hasta yo creo que sin comprender, el Espíritu lo llevó a decir esa frase tan impresionante, que es como si supiera que Jesús iba a morir, resucitar y que todo. Y él está diciendo, Señor, porque eso es algo que va a suceder. Hoy estamos hablando de la cruz y cómo el Señor derramó hasta su última gota. Pero otro tema es la venida de Cristo, cómo él volverá aquí a la tierra. Y él está haciendo una confesión ya de eso. Y no sé si te parece Porque es que nosotros los cristianos siempre estamos hablando como, bueno, cuál es el camino a la salvación? ¿Cuál es la salvación? ¿Qué es lo que necesito para la salvación? Y siempre hemos dicho, y hasta Pablo lo dice cuando prediquen el nombre de Cristo, confiesen que el Señor es su Dios y su Salvador y serán salvos. Y ya, arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan a Cristo, confiesen que el Señor es su Dios y su Salvador. Y lo que dice Juan, es como si él ya hubiese escuchado a Pablo hablar, pero en el futuro, ya hubiese escuchado a Cristo hablar y ya sabía qué era lo que tenía que hacer, y la confesión fueron las palabras correctas para su salvación. Y Jesús le dice, sí, tú vas a estar conmigo en el reino de los cielos. Fue la confesión perfecta. Jesús, o sea, desde que dijo Jesús, ella estaba nombrando el nombre del más grande, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces le dijo, tú eres el más grande, tú eres el rey de reyes, confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador. Y Jesús le dijo, listo, eres salvo. Algo muy importante es que también, muy posiblemente, o lo sabemos, aquí estamos especulando porque es una revelación, es una confesión tan grande que creemos que ese hombre había escuchado tal vez un sermón de la montaña, le habían llegado rumores de que, oiga, este es el Hijo de Dios, él dice que él es el Hijo de Dios, y él ve el letrero y por lo que las blasfemias que lanzaban, ahora si eres el Hijo de Dios, sálvate, todas las cosas que le decían a Jesús, y decían, pero él dijo, oiga, él sí es el Hijo de Dios, oye, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque Jesús vino a anunciaros este libro, el Evangelio, nos trae las buenas noticias del reino de los cielos. Jesús dijo que él traía esas noticias. Y ahí yo veo mucha esperanza en que Jesús haya muerto entre pecadores, en que Jesús haya dado su vida por los pecadores. Y es que este hombre, en el último momento de su vida, tuvo misericordia. En el último momento de su vida, él alcanzó gracia. En el último momento. No sabemos si tú estás esperando que el Señor, o sea, no sabemos si tú estás esperando que algo suceda, que algo... O que tú seas salvo por algo que estás haciendo. O sea, porque es importante hablar de este ladrón que en el último momento confesó de Jesús. Porque nosotros a veces tenemos una concepción de que Jesús nos va a perdonar si nosotros hacemos, no sé, tal sacrificio de me voy a azotar esta tarde para que Jesús me perdone, o tengo que tener una vida, mejor dicho, súper plena para que Jesús me perdone. Él, conociendo en su último momento, que de pronto es hasta en ese último momento fue cuando conoció a Jesús, se arrepintió de sus pecados, confesó el nombre de Dios y ya con eso solamente fue salvo. Ya con solamente eso no tenía nada más que hacer. Y a esto queríamos llegar con el abordaje de porque nosotros somos salvos por gracia y no por obras. Él no tuvo que hacer nada más. Él no tuvo que decir, no, Jesús, yo sé que tú no me vas a salvar, entonces ven, pégueme más soldado o algo así. No, tú no tuvo que hacer nada más. Y ese es el tema del gran desglose del tema de hoy. Queremos hacerlos entender o ayudarlos a comprender el hecho de que nosotros somos salvos por gracia y no por obras. Y eso más adelante Pablo nos lo va a seguir contando. Como ven, tú no tienes que, y lo voy a hacer así, como porque nosotros tenemos, yo fui católica y se tenían algunas costumbres bien específicas de lo que significaba adolecerse por la muerte de Jesús, que son como, no sé, me voy a castigar hoy sin... O flagelar, o tengo flagelarse, que subirme a un jerrate, tengo que hacer cosas. Cuando nosotros hacemos cosas, no entendemos el verdadero significado de la cruz. Este hombre
era un malhechor, era algo terrible, o sea, no me imagino que yo me imagino que habrá hecho muchos pecados muy malos, pero en ese momento halló gracia. Y tú y yo podemos hallar gracia mirando a esa cruz, sabiendo que Jesús ya pagó. Hay un versículo que quiero leérselos, que dice, Hebreos 10:8 al 12, dice, primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni ofrendas por el pecado, tampoco te agradan todas estas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesús nos hiciera santos una vez y para siempre. Y esto es tremendo porque significa que en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios, habían cosas que hacer para el perdón de los pecados, pero eso no le complacía realmente a Dios. Pero Jesús vivió una vida íntegra, una vida sin pecado, y Él fue preparado, literal, Él vivió una vida íntegra para ir a este día, el día de la cruz, el día del Calvario, ir a ser asesinado, a morir por nuestros pecados, a derramar toda su sangre, para que tú no tengas que hacer cosas, tú no tienes que autoflagelarte, tú no tienes que, a veces la gente en las semanas donde se recuerda al Señor y dice, no, yo tengo que hacer, ahora sí tengo que hacer esto tengo que hacer algo bueno para que Dios me reciba, o tengo que hacer algo bueno para, pero no, este ladrón vemos que recibió gracia, él simplemente confesó y él dijo, acuérdate de mí, Señor Jesús, y así como dijo Jesús, los últimos serán los primeros, porque este hombre entró de una al cielo. En el cielo le podían preguntar, oiga, ¿usted qué hizo? No, yo solamente le quería al Señor ese que estaba al lado de la cruz y lo obedecí. Y es algo especial, me gustaría que Ale leyera este versículo de Colosenses que eso, revela lo que estamos diciendo. Dice, ustedes están muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio la vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Y es algo que tenemos que tener pues claro en cuál era el propósito de que Jesús estuviera en una cruz, cuál fue el propósito de su derramamiento de sangre. Digamos que normalmente lo recordamos con tristeza, pero no, deberíamos alegrarnos porque Jesús se sacrificó por nosotros. Ese derramamiento de sangre fue por algo mucho más grande que es el perdón de los pecados. Él fue ese cordero inmolado que antes se sacrificaba, esa sangre que derramó es por nosotros, es para el perdón de nuestros pecados. Así es, así que bueno, vamos a finalizar orando. Y si tú has escuchado este mensaje, si tal vez no has entregado tu alma al Señor, hoy te digo, hay esperanza, hay oportunidad, Dios puede hacerlo hoy. Y así como ese hombre tenía esa oportunidad, él se estaba muriendo, así nos estábamos muriendo nosotros, así que Señor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias, Señor, porque tú fuiste a la cruz, Señor, sin temor, tú fuiste a la cruz a darlo todo, Señor, a derramar tu sangre, fuiste contado ahí con malhechores, tú moriste, Señor, como si fueras el peor de los criminales, Señor, pero fue porque tú llevaste el pecado de los peores criminales, Señor, que hemos sido nosotros, porque hemos pecado y hemos fallado, pero creemos que tu misericordia nos alcanza y creemos, Señor Jesús, que hoy si confesamos tu nombre, somos salvos, que si creemos en ti, ponemos nuestra esperanza en ti, tú nos limpiarás, Señor, y nos darás una vida diferente. Así que hoy oro, Señor, para que todos entreguen su corazón, su vida a Jesús. Hoy, Señor, nos entregamos a ti. Hoy, Padre, volvemos a ti y te pedimos perdón por nuestros pecados. Hoy confesamos que somos pecadores, pero creemos que tú, Jesús, has muerto y has resucitado, Señor, por nuestros pecados y tú venciste, Señor, en esa cruz. Te damos gracias, Padre, porque tú lo has hecho posible. Y bueno, familia Epicentro, seguimos avanzando, seguimos creyendo y seguimos aprendiendo en esta serie. No se pierdan todos los capítulos que están para que sigan creciendo en la palabra y en todo lo que Jesús hizo por nosotros. Amén, muchas gracias a todos, bendiciones.